Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que estará focalizado en la administración eficiente del agua en periodos de restricción de oferta y de incertidumbre climática, que hemos coorganizado un grupo de entidades de la mano de la Embajada de Israel en Chile, el Centro de Extensión del Senado, la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca, el Centro Nacional para la Industria de la Madera y el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica. Muchas gracias por su participación, por su interés en participar en esta actividad, que estará focalizada en la exposición que nos otorgará Diego Berger de Israel, a quien luego presentaremos, tras lo cual tendremos también un espacio de conversación y que podemos también atender algunas de las consultas que ustedes desde ya les invitamos a dejar a través del chat de esta actividad. Para iniciar este importante encuentro, le doy la palabra a la senadora Yasna Proboste, que nos acompaña virtualmente. Ella es integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía del Senado. Muy amablemente está hoy día con nosotros para abrir este conversatorio. Adelante, senador. Muchísimas gracias. Tengo ahí unas dificultades técnicas. Les pido las disculpas del caso, pero quiero también sumarme a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a Diego Berger, a Roberto Pizarro, a Daniela, agradecer al Centro del Agua, al Centro de Extensiones del Senado, al Centro del Agua de la Universidad Católica. Y aunque estemos de manera remota y poco efectiva, porque hemos tenido varias dificultades, estamos acá porque durante largo tiempo hemos compartido la preocupación que se ha convertido en una manera de enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Yo pertenezco a una región que siempre supo que el agua era un bien muy precioso y que había que cuidarlo mucho, pero hoy día lo que nosotros vivíamos se ha extendido por todo el país, lo que para otros es una conciencia ecológica y una mirada medioambiental adquirida recientemente. Para nosotros ha sido un modo de vivir durante muchas generaciones. Sin embargo, esta prolongada sequía, los signos del cambio climático nos hacen pensar que la situación de riesgo constante se ha instalado de forma permanente entre nosotros. Y todos tenemos que preguntarnos qué se puede hacer en estas nuevas circunstancias. Y para poder responder, tenemos que recurrir a las voces más autorizadas. Y por eso que ustedes, Daniela, Roberto, Diego, son nuestros invitados centrales. Estamos ante un problema que no solo nacional, planetario, permanente, y sabemos que la crisis hídrica es el talón de Aquiles del desarrollo de cualquier comunidad. Entonces, el impacto de esta crisis es profunda porque afecta el bienestar de las personas, retrasa el desarrollo productivo, afecta también a la seguridad energética y a la seguridad alimentaria. Necesitamos entonces un enfoque más integrador, en donde las predicciones de cambio climático son aún más desalentadoras. Entonces, claro, necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad. Esto no necesita mucha explicación, porque se requiere aquí un marco sólido, regulatorio, con una autoridad central. Quienes estamos dialogando hoy estamos también en la necesidad de poder avanzar en el acceso al agua potable, el saneamiento. Eso fue parte de las discusiones que tuvimos ayer junto al nuevo ministro de Obras Públicas, y cómo somos capaces también de elevar nuestros estándares de eficiencia hídrica para artefactos domésticos, áreas verdes. Y no podemos seguir llegando tarde a la protección de los ecosistemas de agua dulce. Hay que agilizar la aplicación de las normas secundarias de calidad ambiental, que no tienen, la verdad, nada de secundaria, porque son las que aterrizan las normas generales. Entonces, es nuestra obligación establecer una adecuada protección y restauración de los ecosistemas acuáticos, incluyendo ríos, lagos, humedales y, por cierto, glaciares. Entonces, partimos de la base que el desarrollo de una infraestructura multipropósito es la forma que contribuye a enfrentar también
la escasez hídrica en la gestión de recursos hídricos a nivel de cuencas. El desarrollo de esta infraestructura multipropósito nos parece muy importante para el almacenamiento, pero también para ir apoyando a la recarga de nuestros acuíferos. Entonces, frente a este tema, es indispensable la investigación, el desarrollo, la innovación, y por eso que agradecemos también a la Embajada de Israel su preocupación permanente en transmitir el testimonio, apoyar la transferencia tecnológica con instrumentos de gestión de recursos hídricos, de investigación, de desarrollo, de innovación, enfocada a soluciones flexibles que nos permitan restaurar y utilizar favorablemente los ecosistemas para reducir riesgos, amenazas que particularmente se van incorporando a una infraestructura verde basada en soluciones que son mucho más acordes a los desafíos que hoy tenemos en materia de cambio climático. Entonces, bueno, tenemos bastantes tareas por delante, hay que buscar e implementar las soluciones y tenemos que entregar respuestas de la mano de aquellos que saben. El profesor Roberto Pizarro es un integrante más de nuestra Comisión de Recursos Hídricos, al que siempre agradecemos y valoramos la enorme disposición, pero también tenemos que ser capaces de escuchar a las voces que nos pueden dar caminos, pistas sobre cómo debemos actuar y que nos abran nuevas perspectivas. Y por eso que realmente estoy muy agradecida de este esfuerzo que desde el Senado, a través del Centro de Extensión, nos permite generar este espacio con todas las organizaciones que hoy día se han dado cita de dialogar en un tema que es tan necesario para nuestra región y para todo el país. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, senadora Proboste, por habernos acompañado en esta apertura, en este conversatorio, y sin más, damos la palabra ahora al doctor Diego Mériguez, doctorado en Ingeniería Ambiental y Administración de los Recursos Hídricos, profesor de Ingeniería de Sistemas Hídricos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montpellier y desde 2011 profesor externo de Introducción a la Hidrología en la Escuela Internacional de Ingeniería del Technion de Israel. Un destacado especialista en materia de recursos hídricos. Diego, un honor tenerte hoy día entre nosotros y damos lugar entonces a su presentación. Desde ya, como les decía, dejamos abierta la posibilidad para que puedan formular preguntas a través del chat que sistematizaremos al final de la presentación. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer también por las palabras de la senadora Yasna Proboste, que también resaltó la importancia de los recursos hídricos. Entiendo que vive en una región que es bastante problemática y que me parece que es parecida con la realidad de Israel. Y también quiero agradecer a la Universidad Católica de Chile por dar esta oportunidad y a toda la gente que trabajó para que pueda ser una realidad. Yo lo que quiero mostrar aquí, más que todo, contarles la historia de la gestión de los recursos hídricos en Israel y con énfasis ahora en lo que sería uno de los temas que decimos la parte de la falta de los recursos o de la sequía que tenemos y del cambio climático. Nada más digo algunos, nada más a nombre de ejemplo, de historia. Yo, como pueden ver, nací en Argentina, pero ya hace 33 años llegué a Israel para hacer una maestría en gestión de recursos hídricos. Ahí conocí a mi mujer que vino de Brasil. Yo en realidad fui para ir y volverme a Argentina, pero hay una frase que decimos en hebreo que decimos, nosotros hacemos planes y Dios se ríe. Me imagino que en español te habrá algo también parecido. Al final me quedé y tengo familia en Israel, pero ya hace 33 años que estoy ahí, hice el doctorado y trabajo en la compañía de agua desde que terminé el doctorado en el año 96 y desde, ya hace casi 8 años que coordino todos los proyectos internacionales de la compañía. ¿Por qué digo esto? Porque lo importante que quiero transmitirles es cuál es la diferencia entre Israel y otros mercados o otras partes del mundo
que lo veo de acuerdo a mi experiencia trabajando en distintos lugares del mundo, y cuáles son las enseñanzas que se pueden transmitir. Y por eso yo les quiero contar la historia del proceso, porque es lo que nosotros siempre en la universidad decimos, la diferencia entre información y conocimiento. Si yo les muestro solamente la tecnología que apareció al final, les estoy vendiendo solamente información. Yo quiero que vean cómo fue el proceso para generar eso, que eso es lo que más es importante. Lo dejamos acá. Bueno, entonces vamos a comenzar. El 90% más de los problemas del sector hídrico son un problema de gestión. La tecnología nos ayuda a resolver problemas o a hacer cosas que hacíamos 60 años atrás de una forma más eficiente. Pero la tecnología en sí es solamente un medio, no es un objetivo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque mucha gente que viene a Israel, de América Latina y de otros lugares del mundo, vienen porque Israel es un startup nation y vienen a comprar tecnología. Cuando en realidad la tecnología, como estoy diciendo, no es un objetivo, es un medio que nos ayuda a hacer las cosas mejor. Y tener una buena tecnología, en realidad es encontrar cuál es la tecnología adecuada para cada uno, que no tiene que ser, como digamos, como todos queremos un carro bueno, no tiene que ser un Rolls Royce o un Maserati, posiblemente una bicicleta sería bueno. Entonces, ¿por qué pongo una varita mágica? Porque digo que no existen soluciones mágicas en el sector hídrico y que en base, o sea, pongo siempre en la primera lámina lo que es importante en caso de que alguien se duerma y que así se acuerda de esto por lo menos. La gestión es el reflejo de la educación que tiene un pueblo y es el valor que se le da al agua. Y eso es la base de todo. Israel empezó con la cultura de la escasez, no con la cultura de la abundancia, como muchos lugares que existen en América Latina. O sea, a modo de ejemplo, les comento, yo trabajo en la Compañía Nacional de Aguas. La Compañía Nacional de Aguas de Israel, que es una compañía totalmente pública, fue fundada 11 años antes que el Estado de Israel. O sea, durante 11 años había una compañía de aguas sin un país, o sea, para entender. Suena un poco ridículo, pero es lo que había. Cumplimos 85 años y a partir de que se fundó el Estado de Israel pasó a ser una compañía totalmente pública. ¿Y por qué digo esto? Y esto lo van a ver a lo largo de toda esta presentación, es que se puede ser eficiente a pesar de ser un sector público, donde hay parte que es privado, pero en definitiva es un sector, la gestión de los recursos hídricos en Israel es una gestión pública, no privada. Esta es la distribución de las lluvias, o sea, sería al revés de lo que tenemos en Chile. Aquí en el sur de Israel no hay nada, aquí lo que en amarillo es medio de 100 milímetros. En el punto más al sur de Israel, es donde se hicieron las primeras plantas de salinización, llueven 20 milímetros por año, y concentrados realmente en 2 o 3 días que la ciudad está inundada, y después nunca más. En el norte, entre Israel y Líbano, es donde llueve más. O sea, es al revés de lo que pasa en Chile. Las lluvias más en Israel son al norte que al sur. En el norte, la frontera con Líbano son de 900 milímetros, y todas esas precipitaciones están concentradas en 4 meses solamente. O sea, tenemos, como aquí también, en poco tiempo, la lluvia y la tenemos que gestionar para todo el año. Por eso nosotros siempre decimos que Israel fue bendecida con la falta de los recursos. No solamente recursos hídricos, sino también la mayoría de nuestros vecinos tienen petróleo. Israel solamente en los últimos 10 años pudimos encontrar el gas offshore. Eso después lo voy a comentar. Entonces, cuando yo hablo de la gestión del recurso, les quiero mostrar esto que sería el comienzo de la cultura de la escasez. ¿Esto no da para sacar el... No, no se ve esta parte. En el año 48, cuando se declaró el Estado de Israel, los países árabes sitiaron la ciudad de Jerusalén. Entonces se podía abastecer agua solamente por camiones, aljibes, y es lo que están viendo aquí. O sea, la gente iba y se le daba agua por baldes al lado del camión. A cada uno se le entregó este panfleto, que lo ven aquí escrito en hebreo, pero aquí está la traducción. O sea, lo quiero explicar cómo fue. Esta es la piedra fundamental
donde no solamente se explica cómo usar el agua, sino también que se sientan las bases de cómo reusar el agua. Estamos hablando del año 48, 74 años atrás. Aquí se le dice, como había solamente 10 litros para cada uno, dice, deja 2 litros para beber, por el lado, deja parte de esa agua para cocinar, deja parte de esa agua para la limpieza final de la vajilla, pero ese agua no la tiene que tirar, la tiene que poner en otra vacía con la vajilla en remojo, y ese agua tampoco la tiene que tirar, la tiene que poner en un balde que en definitiva va a ser o para limpieza del suelo o va a ser para el vaso sanitario. O sea, nuevamente, aquí pueden ver, y nuevamente esto no es para un doctorado, se le está dando a todos los habitantes de la ciudad para que entiendan cómo se... Y aquí no están viendo todo lo que está escrito abajo, pero se le explica a cada uno cómo es una página como de A4 que se le explica cómo tiene que usar el agua. ¿Entienden? Entonces yo creo que esa es la piedra fundamental del sector hídrico, porque se basa en educación, y eso formó lo que se llama la cultura de la escasez, y a partir de ahí se formaron políticas de gestión basadas en esa cultura y en esa educación. Entonces, basado en esa cultura de la escasez, se definen los 4 pilares, que a mi entender son los 4 pilares del éxito del sector hídrico en Cali. La primera es, la primera ley, para mí la más importante, del año 55 se hizo la ley de la medición de las aguas, donde dice que toda agua abastecida o consumida debe ser medida. Estoy hablando de todo tipo de agua, pero que incluye también el agua para agricultura, o sea, todos los usos deben ser medidos. Cuando yo hablo de esa ley, en lugares como aquí, como en Chile, o sea, ustedes pueden imaginarse qué es lo que me dicen. Me dicen, ustedes quieren medir porque quieren cobrar por el agua. Yo digo, no. El agua en ese momento se le abasteció por décadas a la agricultura de forma subsidiada, pero era medida porque lo que no se mide no puede ser gestionado. O sea, para gestionar un recurso se tiene que conocer. La segunda ley importante, la ley del año 59, y aquí cuando hablo en Chile de esta ley también están muy sensibles a esto, que aquí se dice que toda la forma de los recursos hídricos, no solamente agua dulce, agua salada, efluentes, todas las formas de recursos futuros, todos pertenecen al público y es la obligación del Estado administrarlas para el bien de todos. ¿Está bien? O sea, es algo muy simple. Yo estoy hablando, sería como hablamos de los 10 mandamientos. Estamos hablando de los mandamientos del sector hídrico. Nuevamente, estamos hablando de una ley que tiene más de 60 años. Fue adaptada, pero no fue cambiada la esencia. El tercer y el cuarto pilar son de hace 17 años. En el año 2005 se dispuso que la gestión del agua tiene que ser con un solo responsable. Cuando hay muchos responsables, nadie es responsable. Entonces definió lo que sería la autoridad del agua. Y después lo voy a explicar cómo es la construcción, pero en realidad es el único que es un ente independiente que es responsable por la gestión de todo el agua en Israel, el agua para todos los sectores y el agua de reuso también. Y no es solamente que se definió eso, sino que también se le dio herramientas para poder hacer lo que tienen que hacer, que la herramienta es el dinero. En ese momento se definió que el sector hídrico es autofinanciable, o sea que no dependemos del presupuesto estatal. ¿Y qué quiere decir que es autofinanciable? Que todo dinero que entra al sector hídrico por la cuenta del agua solo puede ser invertido dentro del sector hídrico. Hasta el año 2005, como ejemplo, el agua potable dentro de la ciudad era abastecido por los municipios. O sea, nosotros como Mecorot, la Compañía Nacional de Agua, abastecemos hasta la entrada de la ciudad y adentro de la ciudad, hasta el año 2005, lo abastecía el municipio. ¿Qué era lo que pasaba? Que el municipio utilizaba ese dinero como parte del presupuesto de la municipalidad. Entonces arreglaban baches, lo usaban para la luz, para el alumbrado, para los caminos, para construir escuelas. Entonces había un problema de percepción pública. La gente pagaba por el agua, pero veía que en realidad no invertían todo ese dinero en el sector.
En ese momento, cuando se decidió que el sector hídrico es cerrado y autofinanciable, la municipalidad ahora pasó a ser un consumidor más, y lo que se forma son corporaciones públicas que son las que son encargadas de tomar el agua en la entrada de la ciudad de nosotros, de Mecorot, y abastecerla dentro de la ciudad. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir aquí. Aquí yo le dije que en el año 55 ya tenemos la ley de la medición. Aquí podemos ver la historia en números del sector hídrico israelí. A partir del año 1958 tenemos datos de consumo. O sea, aquí pueden ver en negro, lo que ven aquí en grande negro, es la población de Israel. La población de Israel era en el año 48, 900.000, ahora estamos 9,5 millones. El consumo doméstico va creciendo más o menos paralelo con lo que tenemos aquí de la población, y el consumo agrícola, lo que ven aquí en verde, es más o menos siempre el mismo orden de magnitud, pero está bajando en los últimos años, y el consumo total va creciendo de acuerdo a eso. Una cosa que quiero que vean, que en los años 60 el consumo agrícola era el 80% era el 80% del consumo. O sea, el mayor consumidor de agua en los años 60 era el sector agrícola. Ahora, de acuerdo a los números, que son los últimos números que ven aquí, el sector agrícola solo representa el 53%. O sea, y eso es relevante para lo que después voy a hablar, el reuso de efluentes. Entonces, a nivel, cuando yo estoy hablando del proceso, lo que me interesa mostrarle aquí es esto. ¿Cuáles fueron las políticas implementadas desde el comienzo hasta ahora? Porque eso es lo que ustedes tendrían que ver. En los años 50, toda la agricultura era irrigada, no era solamente alimentada por lluvia. Se empezó a invertir en infraestructura y se empezó también a trabajar la regulación, la reglamentación. A partir de los años 60, cuando ya se había construido el acueducto nacional, que lo voy a mostrar ahora, se pasa de riego superficial a riego presurizado. O sea, la política fue empezar a abastecer a la agricultura agua de muy buena calidad, potable, para que el agricultor pueda utilizar directamente el riego presurizado sin tener que hacer, sin un costo adicional de tratamiento. Se empezó también a trabajar en lo que sería el aumento de la eficiencia del uso y el comienzo de automatización y tecnología de fertilización. A partir de mitad de los años 70 se comenzó a utilizar el agua salobre para la agricultura. Todo el riego ya era presurizado, estamos hablando de 45 años atrás, y también para aumentar la eficiencia se empezó a automatizar. Lo que quiere decir que el agricultor empezó a pagar más el precio del agua a partir de los años 80. Hasta en toda esta época, entre los 50 hasta los 80, el agricultor recibía agua subsidiada, ¿está bien? Pero igualmente era medible. A fines de los años 80 empezó el reuso de los efluentes en gran escala, y de eso comenzaron con las tecnologías de monitoreo, y a partir de este siglo, del año 2000, 2005, empezó la desalinización en gran escala de agua de mar. Hasta entonces el agua desalinizada solo era en el sur del país. Entonces aquí lo que estamos viendo es el sistema nacional. Como vieron antes, hay más lluvia en el norte y menos en el sur, y por eso todo lo que ven en azul es agua potable, lo que ven en rojo es agua de efluentes tratados. Lo que pueden ver aquí, cuando se terminó el proyecto del acueducto nacional que llevará agua del norte hacia el sur, ese proyecto era un 5% del PBI de Israel en ese momento. Para un proyecto que llevaba 80% de su agua era agua para agricultura, y esa agua para agricultura estaba subsidiada. ¿Y por qué yo hablo de esto así? Porque para que entiendan la importancia de hacer un proyecto de este tipo, y la importancia de crear lo que decimos la confianza entre el sector agrícola y entre todas las partes de la sociedad. O sea, esto es como para decirle, miren, nosotros estamos atrás de ustedes, estamos invirtiendo para tener una agricultura fuerte, pero en definitiva ustedes van a tener que también pagar por ese agua. O sea, es un statement muy, muy fuerte.
El reuso de efluentes siempre en las grandes ciudades, como usted ve aquí de Tel Aviv, para llevar el agua hacia el sur, y ahora les voy a comentar, pero eso empezó en gran escala en el año 89. Y esta es la mayor planta de reuso de efluentes de Israel. Hasta el año 85 el agua era tratada en piletas, como ven aquí, de oxidación, enormes. El problema siempre es que cuando se hace una planta de tratamiento de aguas residuales, se hace afuera de la ciudad, pero la ciudad va creciendo. En definitiva, la planta queda muy cerca de la ciudad y con todos los problemas que viene de ahí, con mosquitos, olor. Y como también se entendió que los efluentes son un nuevo recurso, entonces se pasó a una planta con lodos activados, que es mucho menor. Y nosotros el tratamiento que hacemos es tratarla aquí a un nivel secundario y después ese agua inyectarla dentro del acuífero. O sea, es lo que ven aquí. Tenemos 6 campos de infiltración. El área total de los 6 campos es 1 kilómetro cuadrado. Estamos inyectando cada día 1/3 de la superficie. Estamos inyectando alrededor de unos 135 millones de metros cúbicos por año y bombeamos 160. O sea, lo que ustedes pueden ver que cada campo de infiltración tiene a su alrededor pozos de observación y pozos de producción. Nosotros bombeamos más de lo que inyectamos porque no queremos que ese agua se mezcle con el agua natural que hay dentro del acuífero. Por eso inyectamos 135 y bombeamos 160. Esta planta produce 400.000 metros cúbicos por día, la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, la inyección o la infiltración dentro del acuífero tiene 2 motivos. El primero es para terminar el tratamiento. O sea, en toda la región no saturada del acuífero se termina el tratamiento, no es por dilución. Y la segunda parte es para almacenar ese agua. O sea, el Tel Aviv está produciendo 400.000 metros cúbicos por día todos los días del año, pero ese agua la necesitamos solamente 4 meses. Si tuviéramos que hacer reservorios para guardar ese agua, sería prohibitivo. Entonces nosotros nos ponemos dentro del acuífero y por eso el agua que es inyectada en el verano, cuando se necesita el agua, puede estar 3 meses dentro del acuífero. El que se inyecta durante el invierno puede estar unos 8 meses. Y las últimas cosas que estamos haciendo en esta planta, desde el año 2015 pusimos digestores para producir energía eléctrica con el excedente de los lodos, y ahora casi el 70% de la energía de la planta viene de la producción de esa energía, y por eso están reduciendo los costos de producción. Bueno, esto es solamente para entender el asunto del reuso. De todo el agua que es abastecida para uso doméstico e industrial, tenemos un promedio de menos de 10% de pérdida dentro de las redes. Entonces, 2/3 del agua que estamos abasteciendo a la ciudad se transforman en efluentes, y esos efluentes son tratados por lo menos en 2 niveles. Efluentes terciarios son los que vieron ahora, que son inyectados dentro del acuífero con lo que se llama Soil Aquifer Treatment, y es definido como ocasionalmente potable. O sea, no es agua totalmente potable porque hay 2 parámetros que no son de acuerdo al estándar, es el nitrógeno y el fósforo. O sea, los nutrientes no son removidos porque los usamos para la agricultura, que es una de las ventajas de ese agua de ser abastecida para la agricultura. O sea, esos efluentes terciarios son para uso irrestricto en la agricultura. Los efluentes secundarios u otros tipos de tratamiento son restrictos para la agricultura, entonces existe una reglamentación lo que se puede cultivar con cada tipo de agua. O sea, lo que digo siempre es que no es necesario tratar todo el agua al mayor nivel y se puede encontrar siempre qué hacer con cada tipo de calidad. Y así es como se ve que si tomamos el año en que empezó el reuso en gran escala, esto es la cantidad de agua de consumo agrícola de acuerdo a las fuentes. En negro es el agua total, el consumo total, en azul es el agua potable para agricultura, en verde es el agua reusada, y en rojo es el agua salobre. Ustedes pueden ver que a partir del año 2017 el agua reusada es más que el agua potable. O sea, casi el 50% de agua que se utiliza en la agricultura es agua reusada.
Y eso, ¿por qué? Bueno, o sea, primero estos números que le estaba mostrando antes, en el año 1900, ¿por qué es evidente que es bueno en Israel el uso de efluentes? Porque en el año 60 el 80% era agricultura, pero se redujo a un 53%. Entonces, si tenemos 53% de agricultura y 46% doméstico, con un 10% de pérdidas en la red, lo que se transforma en reuso en realidad es un 49% de la agricultura. O sea, si lo comparamos con lo que pasa en muchos países de América Latina, que la agricultura es un 80% y doméstico 20%, y las pérdidas son un 40%, o sea, el potencial, o sea, siendo optimista, estaríamos con un 6% de la agricultura, podría venir del reuso. O sea, es por eso que nosotros creemos que para nosotros, a mi entender, el reuso de efluentes podría ser a nivel industrial, porque también, como lo dije antes, para el reuso agrícola se necesita mucha infraestructura y el sector agrícola no siempre va a poder por eso. El uso industrial puede ser constante durante todo el año, entonces necesita menos infraestructura. La otra va a ser para un uso potable indirecto, que también uno de los problemas con el reuso agrícola es que en la parte agrícola está lejos de la ciudad. Entonces, si va a ser uso potable indirecto, va a ser en la misma ciudad o sea, se necesita un tratamiento de mucho nivel. Y la tercera sí va a ser para agricultura, pero en lugares marginales donde no se puede llegar con otro tipo de recursos. Por eso quiero aquí también dar una idea de cómo se define la agricultura en Israel. Todo el agua es abastecida por red o por pozos que puede tener el agricultor, pero a cada agricultor se le define cuál es la cuota que puede utilizar. Esa cuota se define en función del tamaño de la tierra, la región en que se encuentra, la región climática, pero más que todo por la disponibilidad de los recursos hídricos. Si un nuevo agricultor quiere ahora, viene y le pide a la autoridad del agua, queremos hacer agricultura en esta región, se va a analizar cuánta disponibilidad hay de recursos y se le puede llegar a decir, mira, acá no puedes hacer agricultura ahora porque no hay recursos disponibles. O sea, la gestión es en base al parámetro limitante que es el recurso hídrico. En base a eso, el agricultor puede hacer lo que quiera. Tiene una cuota de agua, sabe cuál es el precio, no se le dice que no se cultiva. Aquí no se incentiva el cultivo, se incentiva el uso eficiente y el agricultor es suficientemente sabio para hacer lo que considera. Por eso, yo le dije que tenemos solamente un responsable. Aquí el otro día me está mostrando que había 63 hasta que bajaron 20. No sé, por lo menos esa es la cifra que yo conocí. El lunes me mostraron una lámina que era imposible leer. Había estado cuadrando. Oye, para ver que crecimos de creció o crecer. No le informaron que creció. Eso también es posible. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo hicieron para convencer a todas las... Había unos seis ministerios que tenían que ver con el agua. Lo que se hizo es, por presión política, se hizo un directorio de la Autoridad del Agua donde se puso a cada un miembro de cada uno de los ministerios que tenían algo que ver con el agua hasta ese momento. O sea, tienen participación dentro del directorio de la Autoridad del Agua y pueden influenciar en definir políticas. Pero una vez que tienen un voto, no más que eso, cuando se define la política, el único responsable de implementar esa política es el director de la Autoridad del Agua. O sea, se definió bien quién es el responsable y cuál es el papel del resto de los ministerios. Entonces, antes, por ejemplo, existía lo que era, no era una autoridad, era como Comisión del Agua, que podía decir cuánta agua usar para agricultura y cuánto para uso doméstico. Pero en definitiva el que iba a fijar las cuotas y que iba a fijar cuál era el precio para la agricultura era el Ministerio de Agricultura. Y el que iba a definir el precio para el uso en las casas domésticas era el Ministerio del Interior. Entonces ahí se dijo no, la Autoridad del Agua tiene que manejar de una forma holística todos los recursos para el bien de todos, ¿no? Entonces, así por ejemplo tenemos la Autoridad del Agua como el ente regulador encima de todos. Nosotros, Mekorot, como compañía de agua,
llevamos el agua a uso doméstico hasta la entrada de la ciudad y abastecemos casi todo el agua para la agricultura. Dentro de las ciudades tenemos corporaciones que también nuevamente son públicas. ¿Estamos saboteando? Y la tecnología no es... No es un ciberataque. Las corporaciones son públicas. El cuarto pilar que les comenté antes, que es autofinanciable, no depende del presupuesto estatal. Entonces, ¿cómo es el precio del agua? El precio del agua es uniforme en todo Israel. Uno es para el uso doméstico, otro para el agrícola. Toma en cuenta, y nuevamente aquí estamos hablando, como lo dije, de los 10 mandamientos. La filosofía aquí, la ecuación es bien simple. Todos los costos se dividen por la cantidad de agua que se ha abastecido. O sea, eso es básicamente, hay que cubrir los costos, pero ese es el precio del agua, incluye también el desarrollo de los proyectos futuros del sector. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 30% de la cuenta del agua es lo que se decidió en Israel. Te pueden decir 10%, 5% o 50%. El 30% en Israel es para los proyectos nuevos. O sea, en el sector hídrico israelí existen unos 700 millones de dólares por año para hacer proyectos nuevos, y eso no incluye los proyectos de desalinización, que es otra cosa. Desalinización son de licitaciones y es inversión privada, que es comprada, el agua es comprada por nosotros y por el Estado para ser distribuida. Después lo voy a mostrar todo. Entonces, cuando nosotros decimos todos los costos, aquí les estoy mostrando un poco los costos. La composición del precio de agua se convierte en poner todos los costos y ver cuánto es nuestro precio total, nuestro costo total. Dentro de la composición del precio del año pasado, que no es lo mismo ahora, el 15% es el peso de lo que sería el agua desalinizada, donde ahí tenemos un montón de plantas desaladoras, cada una con otro precio, como lo voy a mostrar, no todas tienen el mismo precio. Tenemos el agua de pozos y tenemos el agua del lago Kineret, Mar de Galilea. El costo operacional de las corporaciones es un 45% de este precio. Estoy hablando del precio para el uso doméstico. Mecorot, que somos que hacemos la transmisión del agua desde las fuentes hasta las ciudades, es un 20%, y el tratamiento de efluentes es un 20% más. O sea, la cuenta de agua incluye a uso doméstico el tratamiento de los efluentes hasta uso secundario. O sea, el sector agrícola va a pagar todo lo que viene desde ahí. O sea, de acuerdo a la normativa, el consumo doméstico tiene que tratar hasta un nivel secundario. Si el sector agrícola quiere hacer soil aquifer treatment, entonces él va a pagar por la diferencia y por la transmisión. Pero el tratamiento hasta ahí es obligatorio hasta un secundario. Es importante. Entonces, una de las discusiones que existe ahora en Israel, y lo que van a ver, les voy a mostrar, qué va a pasar en el futuro. Si vamos a tener más agua desalinizada, como de acuerdo al plan nuestro que tenemos va a ser, el precio del agua va a subir, porque la incidencia va a ser mayor. Entonces, existe un debate, hay dos escuelas, una que dice que el agricultor en algún momento el agua va a llegar a un precio que va a ser inviable en la agricultura, y se va a ir a hacer otra cosa como industria o no sé, high-tech. Y la otra escuela, que es la que yo creo, que en ese caso sí, la tecnología y todo lo que se está invirtiendo en investigación le va a dar solución para que la desalinización sea más rápida. Y entonces va a ser más posible utilizar ese tipo de agua. Entonces aquí está el precio de agua que voy a empezar a mostrar por el uso doméstico. El precio del agua a nivel de uso doméstico, existe una cuota básica que es de 3 metros y medio por persona por mes, que es un precio de casi un poco más de $2 por metro cúbico. O sea, hay que saber cuánta gente existe en cada, se tiene que anotar la cantidad de gente que hay en cada departamento, porque si no el default va a ser que hay 2 personas. Y si hay 2 personas va a pasar para el consumo adicional antes y va a tener que pagar antes una cuota mayor. Después de esos 3 metros cúbicos y medio por persona por mes, ya pasamos a un consumo de $3,5. Y nuevamente, se podría haber dividido de otra forma, pero aquí lo que yo quiero mostrar es que el precio del agua, la estructura tarifaria, se podría haber dividido de muchas formas. El asunto es que el
precio del agua no es para darle una multa al consumidor, es una herramienta de gestión y en definitiva es la herramienta que nos posibilita controlar el consumo y también poder garantizar que el sector hídrico pueda ser desarrollado, porque tenemos medios de hacerlo así en el futuro. Eso es fundamental. Y la otra, el agua para agricultura, ¿no? Todos los pedidos aquí son de IVA, ¿no? ¿Dicen IVA? Sí. El impuesto, ese es el precio total. El agua potable para agricultura es 76 centavos de dólar, pero nuevamente yo le dije que el agricultor tiene una cuota, tiene un medidor de agua y tiene una cuota. Si él usa hasta la cuota, paga 76 centavos de dólar por metro cúbico. Pero si usa hasta un 10% más de la cuota es $1.20. Pero si usa más de un 10% ya está en $2. O sea, nuevamente, no queremos darle una multa al agricultor, pero tenemos que limitar el recurso porque es limitado. Y es algo que lo veo mucho en América Latina, que nadie quiere hablar sobre el precio del agua porque siempre se habla sobre los derechos del agua. Y yo estoy convencido que es el derecho del agua de todas las personas, tienen derecho a recibir agua y usarla, o sea, para ese beneficio. Pero yo creo siempre que es un contrato y nunca hablamos de la segunda parte del contrato, que existe el derecho de tener ese agua, pero por otro, la segunda parte del contrato es que existe una obligación por parte del consumidor de usarla en forma consciente. Y nunca se habla de eso. Se dice el agua es un derecho y que usen todo lo que quieren. No es así. Una estructura de precios y de medición nos posibilita dar el valor que tiene el agua, pero también es la segunda parte de la ecuación, que la gente tiene que usar ese agua de una forma consciente y sin derrochar. Bueno, pero aquí también pueden ver el agua de Chafdal, que la vieron antes, que era la que estamos dentro del acuífero. La forma de convencer a los agricultores en los años 80 a usar este agua es de que ese agua tiene la mitad del precio. Pero si usted usa más de la cuota, es el mismo precio que el agua potable, es casi el mismo. O sea, queremos que use eso porque es lo que tenemos, no tenemos más que eso. Entonces yo le dije que esto fue una de las formas de convencer a los agricultores, fue primero por el precio, la segunda es, como comenté antes, por el asunto de los nutrientes que tiene ese agua, que tienen que utilizar menos fertilizantes, y la tercera es porque le podemos garantizar ese agua. Tenemos un contrato, ese agua se la tenemos que dar porque si estamos abasteciendo agua a la ciudad, los efluentes existen. Entonces el agricultor tiene un agua que está garantizada con una calidad que él sabe y con el precio que él también va a saber. Entonces el agricultor puede planificar lo que quiere cultivar y ganar dinero de la producción. Pero si usted quiere usar agua de efluentes para uso irrestricto, o sea, de distintas calidades, ustedes ven que tienen distintos precios. O sea, y para cada tipo de calidad se tiene un distinto tipo de cultivo que puede ser hecho. Entonces, yo el otro día estaba intentando hablar con agricultores también en Argentina, en otros lugares, le estaba explicando cuál era la incidencia del agua dentro de la agricultura de Israel. Estamos hablando del 8%. Está hablando con gente que para usted lo llamaría de Trasandina, la zona de Mendoza y San Juan. Y yo me decía que para ellos 0,5. O sea, sin palabras. O sea, aquí el agua se podría invertir más agua que solo una incidencia directa en la cantidad de producción que puede tener y económicamente. Por eso lo que estoy, en la parte que estoy diciendo del precio, que es un precio uniforme, y es otra cosa que quiero que entiendan. Llevar agua a Tel Aviv, que está al lado del mar, es más barato que llevar agua a Jerusalén, que está a 800 metros de altura. El precio es el mismo en los dos lugares. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos subsidiando, o la región donde está más favorecida con los recursos hídricos, están subsidiando a las regiones que están siendo menos favorecidas. Pero una persona que abre el grifo en su casa no sabe, no le importa eso, paga exactamente el mismo precio en todo el país. Pero por eso este precio uniforme, que es más sociable, nos permite introducir nuevas tecnologías y nuevos recursos hídricos más caros como desalinización.
¿Por qué es eso? Porque el que va a pagar por ese agua o por esa tecnología no es solo el que la usa, lo va a pagar todo el sector hídrico. ¿Entiendes? Va a entrar como un costo adicional que va a ser pagado prorrateado por todos. Y también va a posibilitar, en caso de que necesitemos más dinero, traer dinero del sector privado de los bancos, un dinero más barato. Y eso es lo que posibilitó cuando se hizo en el año 2008 un estudio económico de la eficiencia del sector agrícola. En el año 68 se pone como punto de referencia. Ustedes pueden ver que la producción agrícola hasta el año 2100, en 40 años, creció más de 4 veces con un área irrigada que casi no cambió y con menos uso de agua. Y ahí es donde entra todo lo que decimos de innovación y tecnología, pero nuevamente, eso se hizo porque había una necesidad, no por otra cosa. O sea, una persona no va a ser innovadora e intentar aumentar la eficiencia si no tiene necesidad. Y cuando usted tiene que pagar por el agua mucho, la necesidad obliga. Y por eso quería ver el otro día en la universidad, me están pidiendo tema de sanitación, y a mí me interesa, o sea, hablar de puntos básicos de sanitación que tiene que ver, aquí para ustedes es muy actual. Esta es la zona entre el mar Muerto y el Mar Rojo. El Mar Muerto es 400 metros abajo del nivel del mar. Aquí está el lago Kineret o Mar de Galilea, que en realidad es un lago. Está a 200 metros abajo del nivel del mar. Y lo que quiero mostrar es que todo esto, hace miles de años, todo esto era un lago entero y estaba conectado con el mar Mediterráneo. Es por eso que cuando aquí se levantaron las montañas en el medio, todo esto quedó separado, pero quedó un montón de agua salada en el fondo. En el fondo del mar de Galilea está lleno de agua salobre, con la salinidad de agua de mar y por intrusión salina. Y bueno, el Mar Muerto es un mar que todo el tiempo está haciendo cada vez más salino. En lo que ven entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, siempre había puntos de desalinización de agua salobre, de agua de pozo, ¿sí? Que ya en los años 60, y en Eilat también se empezó a desalinizar agua de mar porque no, estaban lejos del sector de la red de distribución del sistema de agua de Israel. Eso fue a partir del año 60, 67. Las grandes plantas empezaron aquí en el Mediterráneo a partir del año 2005, con Ashkelon, y también se hicieron plantas de desalinización de agua, no solamente agua marina, sino agua de acuífero. Ahora en nuestros días, a partir del año 2016, entre el 75 y 80% del agua de consumo doméstico es agua de desalinización. Y eso nos produce también un desafío a nivel operativo, que ya lo pasamos, porque en el pasado, traer agua del norte era un proceso que nos tomaba 7 días. Ahora las plantas están conectadas y el agua de desalinización puede entrar en la red en 3 horas. Entonces, eso es bueno porque el agua viene más rápido, pero en el caso de que haya una falla también es más complicado porque enseguida hay que tener un backup. Otra cosa que quiero explicar aquí, cuando nosotros desalinizamos agua de mar, pero ese agua en definitiva se transforma en efluente que va a la agricultura. Por eso nosotros tenemos que sacar del agua de mar boro. El boro no es bueno para la agricultura. Y desalinizar para sacar el boro es más caro que desalinizar para agua potable, entre un 10 y un 15%. Pero ¿por qué nos interesa desalinizar más caro? Porque en definitiva ese agua se transforma en efluente y es reutilizada. Por eso vale la pena invertir en esa agua cara. Otra cosa que quiero, por aquí, antes de esto, cuando se empezó a desalinizar en gran escala en el año 2005, o sea, ustedes preguntarán por qué no comenzaron antes. Porque una de las limitaciones que daba el Ministerio de Economía hasta ese momento decía que no se puede desalinizar o poner agua tan cara dentro de la red con pérdida más de un 15%. Que es un asunto técnico, pero yo creo que es un asunto ético. Y entonces, a partir del año 2005, se empezaron a reducir también las pérdidas por el asunto de que ahora existe el autofinanciamiento y las pérdidas ahora son de abajo del 10%, están un 8% a nivel de promedio.
Y bueno, ¿por qué la desalinización es cara? Porque necesita entre casi 3 a 3,5 kWh para un metro cúbico de agua de mar. Y por eso tenemos precios que pueden ir entre 65 hasta menos, hasta $1 por metro cúbico. Y por ejemplo, desalinizar agua salobre está alrededor de 1 a 1,5 kWh. Lo que también nos produce que es más barato para tratar. Y entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, todas las plantas que tenemos en Israel, hasta ahora, que ahora va a entrar la más grande, Sorek, que es la segunda parte de Sorek. Ustedes pueden ver que cada planta está produciendo entre 90 millones y 150, y son en otras épocas que fueron hechos, entre el 2005 y el 2015, en 10 años. Entonces, ustedes pueden ver que cada planta tiene otro precio. ¿Por qué? Porque se hizo una licitación para cada una de esas plantas y el que ganó fue con ese precio. Entonces, cuando yo le decía todos los costos, es un costo ponderado de todo eso. Entonces, una de las preguntas que nos hacían, ya vengo para las preguntas porque ya sé lo que van a preguntar. No le pasa a la universidad cuando está enseñando algo y ya saben, cuando le ve la cara al alumno y dice, yo sé que va a preguntar eso. ¿Cómo hago yo? Digamos que Ashkelon ahora hizo una planta con 98 centavos de dólar cuando ganó la licitación. ¿Cómo ahora puedo incentivarlo que sea más eficiente? Digamos, para que él mejore su proceso. Entonces, digamos que ahora él quiere invertir en mejorar el proceso y en vez de 98 centavos, va a bajar el precio en 20 centavos de dólar, a 78. ¿Qué incentivo le damos? Entonces, el incentivo que se da en Israel dice, por cada centavo que usted reduce, usted va a ganar la mitad, o la mitad es para usted y la mitad es para nosotros. O sea, si él va a reducir 20 centavos de dólar, 10 centavos de dólar lo va a ganar él, y 10 centavos de dólar van a ser para reducir el precio del costo del precio del agua, de la cuenta del agua. ¿Por qué? Porque queremos incentivarlo a que sea más eficiente, pero no queremos matarlo, es decir, que todo va a ser para nosotros. Entonces, se encontró esta ecuación que es mitad-mitad. Y bueno, esto no es para hacer un test de visión, es para mostrarle que una planta desaladora privada, primero no tiene nada que ver con soberanía, pero tampoco tiene que ver que pueda hacer lo que quiere. Existe un contrato de cuánto tiene que decir cada día. Esto es ven aquí todos los meses del año, que ven de 1 a 31, aquí ven de enero, febrero, marzo hasta diciembre. Aquí lo que ven en colores es el fin de semana. O sea, aquí se le dice cuánto tiene que producir cada día. Aquí esta planta produce 150 millones por año. Existe una tolerancia, o sea, esta es la planificación que tiene para este año específico. Existe una tolerancia que él puede jugar entre un día y otro, un porcentaje, que está también definido de acuerdo a la ley. Y cuánto es la producción que puede tener una tolerancia por bimestre, puede tener un más o menos 3%, pero no más que eso. O sea, él tiene una pequeña libertad. Pero en definitiva, él hace lo que se le dice. Y él se conecta a nuestra red y nosotros lo abastecemos. Y entonces por eso surgió un problema ahora que ya estamos hace un tiempo a nivel operativo, que por ejemplo tenemos excedente de desalinización y no sabemos qué hacer con eso. O sea, le podemos decir a la desaladora no producirlo, no le vamos a comprar. En ese caso, como ven aquí, le tenemos que pagar para esta planta de Genera, el precio del metro cúbico de 80 centavos. Si no queremos comprarle un metro cúbico que tenemos que comprarle de acuerdo al contrato, tenemos que pagarle los costos fijos, porque él no puede salir a vender agua a otro lado. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es de tomar ese agua e inyectarla dentro del acuífero, en un lugar cerca de esa planta, pero haciendo el análisis económico era más barato infiltrarlo y después bombearlo, que son 30 centavos de dólar en este caso, que pagar la multa de 35 centavos de dólar y no recibir el metro cúbico. O sea, por esa diferencia tenemos el metro cúbico y lo podemos utilizar. Este proyecto nosotros utilizamos bastante infiltración, con campo de infiltración para poner agua en el acuífero, porque infiltrar con pozos es poco práctico. Un pozo puede infiltrar 200 metros cúbicos por hora y también es más complicado para operar esos pozos.
Entonces, si queremos ver la distribución de los recursos hídricos en el 2005, el 71% era agua natural, 15% era agua de reuso y 5% agua de desalinización. Y ahora, a partir de 2 años atrás, solamente el 50% es agua natural, 20%, o sea, el mismo orden de magnitud tenemos agua de reuso y agua de desalinización, que ya están en 20, casi 20 cada uno. Pero por eso, cuando nosotros estamos hablando de un plan maestro, y es lo que nosotros estoy trabajando mucho en el exterior de Israel haciendo planes maestros. Estamos en 2 lugares de la India y ahora justo hace 2 semanas empezamos a trabajar en Azerbaiyán, que es al lado de, o sea, cerca de Israel, al lado de Irán. Y una de las cosas que analizamos es qué es lo que pasa con el cambio climático, cómo afecta no solamente al consumo a través de la evapotranspiración de la agricultura, sino a la disponibilidad de los recursos. Y una de las cosas que en Israel, por ejemplo, vamos a tener menos recarga natural, lo que pueden ver, y en nuestra proyección hasta el año 2050 vamos a tener más efluentes por el crecimiento natural de la población. En Israel crece alrededor del 1,8% por año, casi 2%, y lo único, como estamos utilizando todos los recursos, lo único que nos puede cerrar la brecha es la mayor desalinización de agua. Entonces, si vemos cuánto va a ser la desalinización del año 2050, el 40% del agua va a ser agua desalinizada, el 28,5% va a ser agua natural y el 26% va a ser agua de... Pero estamos ya, fíjense que ahora estamos en 600 millones de metros cúbicos de agua desalinizada, acá vamos a estar en 1.400. Y otra cosa que creo que es importante, dije que el agua de desalinización necesita mucha energía. Antes de empezar a desalinizar, todo el sector hídrico israelí era casi el 2% del consumo de energía eléctrica de Israel. Ahora ya pasamos el 7% por la cantidad de kilowatt-hora que estamos usando para la desalinización. Entonces, si yo le preguntaría a ustedes cuál es el problema con el cambio climático, algunos me pueden decir que vamos a tener más lluvia, otros menos. En algunos lugares que analizamos van a tener más, otros menos, pero en todos los lugares lo que vimos es que existe, esto es una simulación que hicimos en el norte de la India, que va a haber más amplitud. O sea, aquí un poco subía el promedio de las lluvias, pero ustedes ven que hay una distribución más grande entre los máximos y mínimos. O sea, hay más eventos extremos, más años con inundaciones y más años con sequías. O sea, lo que aumenta es la incertidumbre. Y el aumento de esa incertidumbre lo que nos produce también es que de alguna forma tenemos que resolver eso, y lo que yo creo que más que todo va a ser a través de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar a reducir la incertidumbre, y yo creo que a través de eso sí se le puede convencer a los agricultores de ser más eficientes, porque si usted en vez de usar 100 metros cúbicos ahora puede usar 50 usando tecnología, va a disminuir la vulnerabilidad del sector agrícola con el cambio climático. O sea, en ese caso sí se puede justificar utilizar tecnología de agricultura porque va a ser menos vulnerable. Y también otra cosa, al tener más variación entre años y años, va a haber más años de inundación, como decimos el año de las vacas gordas, de alguna forma va a haber que almacenar esos excedentes de agua en algún lugar. Para los años de las vacas flacas, ese agua no puede ser totalmente almacenada en reservorios y gran parte va a tener que ser inyectada en la acuíferos, porque eso, si no, va a ser prohibitiva la cantidad de agua. O sea, en resumen, hay que conocer los recursos hídricos y eso implica también medirlos. Y no es que soy senil, o sea, yo vuelvo a esas cosas, pero hay que conocer esos recursos y estudiarlos, hay que definir los objetivos del sector, hay que planear a corto, medio y largo plazo, reduciendo la incertidumbre y implementando políticas claras que deben ser implementadas de forma gradual. Como decía, en Israel, por ejemplo, fue subsidiada el agua para la agricultura, pero el agricultor sabía que en 10 años iba a empezar a pagar gradualmente por el agua, entonces tenía un incentivo para ser más eficiente. Hay que educar, que es fundamental, hay que capacitar profesionales
y hay que ejecutar. ¿Y por qué hablo de ejecutar? Porque América Latina es una de las mayores concentraciones de estudio de factibilidad en el área. No sé, nunca hice una estadística, pero vi proyectos que se hizo estudio de factibilidad 30 años atrás, 40, y uno de los problemas con los problemas del sector hídrico es que nunca se resuelven solos. O sea, con el tiempo se empeoran. O sea, el problema del tiempo se transforma en un problema peor, que es realmente otro problema. Entonces, estos eran los 3 puntos que habíamos mostrado al comienzo, que tenemos educación, cultura de agua, que en nuestro caso de la escasez, y eso que generó esta política pública de gestión centralizada. O sea, los quiero ver todos juntos como un total. Y eso se basa en algo que es lo más fundamental, que es la confianza. Si no existe confianza entre todas las partes, no va a haber ningún cambio de la política pública. Y yo lo que estoy viendo más que todo en América Latina, que están pasando de la cultura de la abundancia y de repente se están dando cuenta que están en la cultura de la escasez, que tendrían que estar, o que tienen que adaptarse a ese tipo de escasez, y hay un proceso de cambio que tiene que ser comenzado. Por eso a mí me gusta siempre poner esto como pregunta o reflexión al final, porque en definitiva yo doy como ejemplo lo que pasó en Israel en el año 47, que era un año antes del Estado de Israel. En el 48 fue el Estado de Israel, la fundación. En el año 47 se encontró David Ben-Gurión, que iba a ser el primer ministro, se encontró con profesionales de Mekorot, que existían como compañía, y les dijo algo muy claro. Era un año antes del Estado de Israel, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial que terminó, sabían que iba a venir mucha gente, muchos inmigrantes, sabían la importancia de tener seguridad alimentaria que se basa en el agua. Entonces él le dijo algo muy claro: necesito 5.000 kilómetros cuadrados de agricultura, usted tiene que darme agua para eso. Entonces lo que estamos viendo es una visión geopolítica bien clara, que viene con la parte política, pero que le da las herramientas, que sea carta blanca a los profesionales, para que les dé solución. ¿Está bien? La mejor solución, pero como dije antes, para el bien de todos, no para parte. Entonces hay que preguntar estas cosas. ¿Qué tipo de proyecto, qué país quiere? Posiblemente no quiere un país agrícola, quiere un país que sea solamente minero. ¿Cuál es el rol del sector hídrico y sus objetivos? Si tiene todas las herramientas para alcanzar los objetivos y si hay algún tipo de barreras que tienen que cambiar. ¿Existe hacer algo o es necesario hacer algún cambio? Porque uno de los mayores problemas que veo es que la gente o distintos países que no aceptan que hay un problema o no quieren hacer un cambio. Y dicen que es imposible. Por eso yo creo que todo ese cambio comienza siempre por un sinceramiento entre toda la sociedad para ver qué es lo que tiene que hacer. Y nuevamente yo creo que es fundamental lo que dije en un principio, que todo comienza por la cultura. Y si yo tendría que resumir en Israel en esos 80 años, la gestión de los recursos hídricos no fue en definitiva digamos, una gestión democrática. Se puso gente capacitada para que decida por el bien de todos, pero con una visión geopolítica bien determinada. O sea, se le podía consultar a la gente que lo que había que hacer, pero había una política central para decidir qué es lo que queríamos hacer. O sea, podría hablar 2 horas más, pero quiero empezar por preguntas. Dejo de compartir. Bueno, teníamos que despertar a la gente. Muchas gracias, Diego. Tenemos ahora un espacio para conversar, recibir consultas. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando a través del Zoom que pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a comenzar a revisar a partir de ahora. Antes de ello, le quiero dar la palabra también a Roberto Pizarro, uno de nuestros coorganizadores de la Universidad de Talca, director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de la Superficie, para que pueda comentar brevemente la presentación de Diego, formular alguna pregunta. Adelante. Okay, muchas gracias, Daniela, y creo que ha sido muy clara la discusión de Diego. Ha escrito mucho, Roberto. Sí, tomé mucha nota de varios aspectos. Quizás por un detalle, fíjate, que te quería preguntar y plantear.
Evidentemente, yo creo que la formación del Estado de Israel define un contexto geopolítico distinto y una necesidad distinta. Entonces, cuando tú decías la cultura, estamos hablando de la cultura, ¿no es cierto? Si no se va a las definiciones más clásicas, como Ortega y Gasset, la forma en cómo resolvemos el problema. En ese plano, hay una percepción del problema, no solamente la... Pero hay un detalle muy interesante lo que tú señalaste, porque esa cultura, ustedes definen muy claro cómo voy a resolver el problema, cómo enfrentas eso. Lo enfrentas desde un punto de vista, quiero un Estado, voy a construir ese objetivo. Y quizás muy distinto a lo que nosotros nos definimos. Entonces, cuando tú planteas una cultura de escasez de la que parte por eso, que es muy central, y a partir de ello, cómo va a desarrollar la agricultura, cómo va a darle seguridad a la gente, entonces las preguntas son distintas. totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Y me refiero al esquema nuestro. Se a veces nuestro código de agua, que es muy mercadista, muy el caso de los derechos de agua, y no se pregunta eso, asume que existe el agua para hacer todas las cosas que... Y porque había mucha agua para dividir. Por supuesto, claro. Pero ese escenario ya no está. Y mira, fíjate que es tan claro eso, porque me llama mucho la atención el contexto cultural. Porque cuando nosotros hacemos el análisis, el caso chileno define que entre el año 90 y en la actualidad más o menos nuestro PIB creció entre 3 a 3,5 veces. Como 3 a 3,5 veces, comillas, pero la misma proporción creció el consumo de agua. Es decir, tenemos está relacionado, el consumo de agua está relacionado con la calidad de vida. Y tenemos un acoplado crecimiento económico con consumo de agua. Y esa ecuación no es sustentable, porque no vamos a tener los recursos hídricos. Y aún más en un escenario restrictivo de cambio climático. No, si no hace nada, no es sustentable. Por supuesto. Y aquí viene entonces cómo incorporamos un nuevo contexto cultural que nos permite llevar a eso. Y el ejemplo de Israel es muy claro. Entonces, quizás la pregunta es, ¿cómo ves tú incorporar en un esquema tan libre mercadista que lo conoces, que lo hemos conversado previamente, este marco cultural tan profundo que define ese campo, que parte desde esa dinámica desde el comienzo y una línea distinta? ¿Cómo redireccionamos, en el caso chileno, hacia una, no digo una cultura, pero por lo menos un aspecto que nos permita llegar con esa mayor eficiencia? Yo creo que una de las cosas que no mencionaste es que en general somos más pragmáticos. O sea, cuando se dio toda esa cultura de la escasez, era evidente que había que dar una solución. Y eso es algo que no lo ven en todos lados. Porque se dijo, tenemos que dar una solución, cueste lo que cueste. Las primeras soluciones no eran tan ambientalistas, porque había que dar agua para la gente. Sí. Todo el mundo tenía que dar agua. La naturaleza se empezó a considerar como un consumidor de agua en los últimos 30 años. Sí. Pero, ¿cuál es la prioridad primera? Era dar agua para el consumo humano y para la agricultura, porque el país tenía que avanzar. Pero eso, por eso digo, el problema es que en realidad se entendió que hay soluciones que son temporarias y que es prohibido que se transformen en constantes. Por ejemplo, dar agua desalinizada en el sur del país, donde es agua salobre, no es sustentable porque estamos salinizando el suelo. Pero se sabía que hasta ahora en estos años se está conectando a la red, haciendo otro tipo de agua. Entonces, se entró mucho en el asunto de que hay que dar soluciones para llegar. Y eso es la parte cultural. Sí. O sea, entender que hay que dar una solución, cueste lo que cueste. Claro. Y hay otro concepto interesante. Hay otro elemento. Hay otro elemento que es muy relevante, lo que tú señalas. Tú dices conocer. Conocer el sistema. Y nosotros ahí tenemos un problema. El caso chileno, tenemos un detalle que no conocemos cómo funciona nuestro ecosistema. Tú dices, voy a sacar agua, la voy a guardar y la voy a guardar en un acuífero. ¿Y por qué haces eso? Porque hizo un estudio hidrogeológico para saber claramente definido dónde se... ¿Cómo poner el agua en un agujero negro y después se va? Y eso yo creo que van a tener que hacer muy... Bueno, aquí usted también el problema que todos los hidrogeólogos se van a la minería. Bueno, no, es una especie de extinción, usted está hablando de serio. Vi el otro día un pájaro, vi un ser humedal que es en extinción, me decía,
Habría que poner ahí una foto de un geólogo también para que porque no existe. Pero además, fíjate, y a propósito de la cultura y de la forma de resolver, tú dijiste que ese conocimiento o ese conocer. Nosotros tenemos, apostamos a nuestros en I+D, investigación y desarrollo, y 0,38, 0,34, mala noticia porque el año pasado bajó a 0,34% del PIB en I+D, en investigación y desarrollo. Pero en agua es 0,002%, o sea, 2 milésimas porcentual. Y ese recurso hídrico, a propósito del número que tú señalabas, si la minería nos da el 15% del PIB, el agua alcanza 60% del PIB. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Mucho. Entonces, no conocemos, no tenemos cultura, y ahí hay dos factores que son tremendamente entrampantes de cualquier solución que vaya. Pero te voy a hacer una pregunta. Digamos que tú quieres gestionar la economía de tu casa. Porque todos entendemos eso. ¿Cómo lo gestionan? Usted tiene que saber cuánto va a ser tu salario, cuánto va a dar tu mujer, todo eso, en base a eso, no lo vas a estimar, vas a tener que saber. Así es. Porque si vas a empezar con estimaciones, si te quieres pedir un préstamo del banco, O simplemente, no vas a ir al banco y quiero un préstamo, ¿cuánto usted gana? Y más o menos, no, más o menos. Entonces usted tiene que conocer exactamente cuánto va a ganar, y en qué lo quiere invertir. Educación, salida, no se pase. ¿Por qué la gestión del sector hídrico es diferente? ¿Por qué se basa en algo que no conocemos, en algo que es estimado? ¿Y por qué nos permitimos hacerlo una sobreexplotación? Bueno, yo digo y que, no es, que realmente decimos que el alcohol, o sea, afecta, si toma alcohol no maneja, porque afecta a los sentidos. Yo creo que el agua en muchos países también afecta a la lógica. Y es mucho más peligroso. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de No va a acuerdo. aparecer un eslogan, el agua afecta a la lógica. Mira, solamente como un ejemplo, en la región de Coquimbo, que está a 500 kilómetros acá en zona. La senadora. No, la zona un poquito más arriba. Más arriba. En la región de Coquimbo acabamos de tener un estudio donde se demuestra claramente que el impacto, el cambio climático ha afectado, sí. Hay una tendencia a la disminución de la lluvia, sí, pero no es significativa. Pero los pozos han caído drásticamente y los caudales medios, tú como hidrólogo, por ejemplo, si el caudal promedio es una expresión de las aguas almacenadas en la cuenca, o sea, de las reservas, han caído drásticamente. ¿Quién lo explica? El sobreuso. No, el sobreuso y también que tiene eventos ¿cómo se llama? De gran intensidad y por eso hay menos agua. Pero si lo ves en el tiempo, eso no muestra un cambio tan drástico. El tiempo, la característica de la lluvia está cambiando. O sea, tenemos lluvias con la misma cantidad de agua, pero menos tiempo, sí, y tenemos más escorrentía superficial y menos infiltración. Ha subido también el almacén, tenemos menos nieve, todo eso. Pero eso no está afectando tan drásticamente. No, pero midieron los niveles de agua. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, pero midieron el consumo. También. Entonces Seguramente que eso es el sobreuso. Entonces tenemos un problema de sobreuso. Hay un problema de gestión, de qué región quiero, definiendo una zona, y con qué recursos puedo actuar. Entonces, fíjate que cultura, conocimiento, no falta. No, se tiene toda la cultura. Pero la falta es que cuando viene al agua hay gente que se olvida. No, la cultura de la escasez, la cultura del cuidado. Bueno, hay una serie de otros aspectos que podemos seguir hablando, pero no queremos. No, pero fíjate que hay algo cuando yo digo no ocurrido que con el agua es algo que se toma de otra forma. A mí me parece que el agua es algo fundamental para el desarrollo, pero hay en otros temas que se habla menos y se hace más. Por ejemplo, a mí nunca me comentaron, nunca me preguntaron cómo tiene que gestionar el sector energético o el sector de la salud. Y es algo que nos afecta todos los días. Y en muchos lugares, y especialmente en América Latina, se le da, o sea, al consumidor, no solamente el poder digamos, de consultarlo, sino de preguntarle cómo hay que usar el recurso. Y yo creo que ahí hay un problema, que todos somos expertos en agua. ¿Cómo digamos, el consumidor puede saber cuál es el bien del país? Si el país decide que no tiene que hacer agricultura, ¿dónde está el bien de todos? O sea, ¿por qué somos todos especialistas en agua? Entonces, es muy importante hacer este debate, hacer un debate de decir qué tipo de país quieren, o región, o lo que sea, pero entender cuáles son las limitaciones. En serio, ¿de qué estamos hablando? Yo digo, en muchos lugares el agua afecta a la lógica que tendríamos para gestionar nuestra economía de nuestro hogar.
Daniela. Tengo un par de preguntas más que comentarios. Tú mencionaste, y concuerdo absolutamente, que uno de los instrumentos rectores del sistema hídrico en Israel es la figura del plan maestro de agua. En Chile no existe un plan maestro, No, debe un haber plan, un plan hidrológico nacional. Hay algunas políticas, algunas ideas, estrategias, pero no un elemento estructurante que sea vinculante, al que se le haga seguimiento, que se realice cada ciertos años. Eso no lo tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo crees tú que en estas condiciones nosotros podríamos partir? Porque definitivamente nos sacamos mucho modificando todos los cuerpos normativos, modificando la Constitución en temas de agua, si no tenemos un esquema planificador detrás. ¿Cuáles son los presupuestos mínimos que tendrían que existir para comenzar a construir este plan como eje estructural? Y no, primero, no, yo creo que existe aquí toda la información. El asunto es poner a toda la gente a trabajar en el mismo sentido, de que es un plan maestro de todo el país o de regiones. Pues yo creo que puede empezar por regiones y después estar enmarcado en un plan maestro. Por ejemplo, nosotros yo ahora estoy viajando para que explique cuál es la importancia de un plan maestro. Los planes maestros que hacemos también dan un marco de qué proyectos hay que hacer. Por ejemplo, estoy yendo a Uruguay, ahora estamos trabajando para el gobierno. ¿Por qué estamos yendo por Uruguay? Porque en realidad, si no existe una normativa, un esquema a dónde queremos llegar y cuál es el plan, ¿cómo sabemos qué proyecto queremos hacer y cuál no? Entonces ellos tienen una lista de muchos proyectos y no saben priorizar porque no existe, no saben, posiblemente este no hay que hacerlo y este sí, o no hay que hacer ninguno de esos, y en qué etapas hay que hacerlos. Y entonces es algo que en América Latina se deja mucho a la iniciativa privada de promover proyectos que en realidad no están dentro de una planificación a largo plazo. Que la planificación a largo plazo tiene que estar dentro de todas las preguntas que yo puse al final. ¿Qué es lo que queremos hacer con el agua? Posiblemente un país puede decir, no queremos que haya, por el esfuerzo que tenemos que hacer para que el ciudadano tenga 24 horas por día, 7 días a la semana, agua potable en su casa, es un esfuerzo muy grande. Y por ahí decimos que no tenemos, podemos tener 10 horas por día, 5 horas, y la población puede decir, está bien, no queremos invertir eso. Pero yo creo que hay un problema que se quiere tener eso 24 horas 7, pero sin hacer el esfuerzo que hay que hacer. Y porque yo creo que, como dije al principio, cuando el consumidor entiende lo que se está haciendo, y es claro, y hay hay una transparencia de la gestión, él va a pagar por el agua y va a estar contento de que sea así, que la gestión se hace de una forma organizada. Pero nuevamente, yo creo que en Chile debe haber especialistas de aquí, lo que tienen que hacer es ordenar, poner una comisión que empiece a ordenar, y también la política que es una política Especialista, especialista. Esa parte no falta. Falta una política. Claro, pero también hay Con 42 instituciones. claro, que hay lugares que, digo, aquí estamos en la universidad, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Bahrein, haciendo un hub de innovación. Uno de los problemas estamos haciendo cosas de desalinización, y uno de los problemas que tenía el hub es que no quiere que haya academia. Es un problema, pero ¿por qué no quiere que haya? Y lo he escuchado en otros lugares en Google. Porque dicen que cuando la academia hace una investigación, digamos, al final dicen que hay que continuar haciendo otra investigación. O sea, no le están dando una solución, y por eso estoy siendo pragmático. Hay que dar una solución, o sea, no me vengan a decir que es como cuando hacen con el Papa, que hacen el humo blanco al final. El Papa tiene que salir, no puede esperar 3 años ahí adentro hasta cuando elegir el Papa. Hay que dar una solución, entonces me tienen que poner, o sea, está bien que en tu doctorado querías analizar este tipo de procesos, pero y si no es el proceso, me tengo que dar otro proceso. O sea, ¿qué? Y claro, no es voluntad política, pero es entender que hay que dar una solución. Y eso también con los startups en Israel. O sea, el startup en Israel, o sea, una cosa básica del startup es que el fracaso es parte del startup. O sea, el startup en Israel, generalmente el que es exitoso después de 5 fracasos. ¿No? Pero al definitiva él quiere una solución y está convencido de que eso es lo que tiene que hacer. Y eso es algo totalmente cultural, no y de educación, no es nada. No puedes obligar a alguien a hacer
innovador, nunca lo va a hacer. No. Esto es como obligado, te obligo a ser innovador. ¿No hay? No hay ninguna pregunta en el chat, reiteramos si hay alguien que quiera incorporar. Bueno, nos quedan 4 minutos. Ahí está diciendo Fernando Pimentel. Excelente presentación, buena discusión. Mis felicitaciones por el futuro. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Si alguien quiere preguntar, no, nadie puede preguntar. Por ahí están durmiendo. No, nunca se sabe. No, te puede dar, no, esto es una iniciativa. Si decimos que te enciende ahora, va a ganar. No, por supuesto. Oye, fíjate que hay un punto, aprovechando estos minutos, que también el caso nuestro, ¿no? Que tenemos un país muy distinto. Es decir, cuando tú dices que nosotros somos esclavos de los promedios, entonces estos promedios de... Sí, el promedio es... Entonces, ¿cuánto tiene disponibilidad hídrica aquí? 57.000, metros cúbicos por el año. Hay una brutalidad. La media mundial es 6.500. Seguramente la zona de Israel está por bajo de los 2.500. Son 54.000. Pero de Santiago del Norte, 1.000. Es decir, estamos a un sexto de la media, menos de un sexto de la media mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también tenemos que tener un enfoque de Estado, de ser territorial con esa singularidad. Yo no es lo mismo la zona norte, que tiene ciertas características donde no poder estar ya sobreexplotar, a una zona sur que tiene disponibilidad, pero con un detalle. Fíjate que esa zona sur, con esa disponibilidad, está teniendo problemas ahí. Y eso habla de muy mala calidad. ¿Verdad? No, lo de. No, tú ves, en la isla Chiloé, estamos problemas de agua, estamos haciendo un camino de alquiler, en zonas donde tiene 35.000. Pero por ejemplo, eso, en Israel lo que sirve también que estamos hablando de distancias diferentes. No llevar agua donde hay a donde no hay. Sí. Aquí también, posiblemente hay regiones que podrían dar. Hay proyectos, ¿verdad? Y hay posibilidades de eso. Pero hay un marco de gestión que debería. Y la unidad de cuenca que nosotros tenemos. Y ahí sí que podríamos tener una buena posibilidad, lo que decía Daniela, de planificación, una planificación bien estructuradita y acorde a esa singularidad territorial y en ese contexto. Pero lo que sí parte para todas, una cultura del agua, que sea de cuidado del agua. Y eso pasa por los agricultores, pasa por los usuarios cualquiera, y crear ciudadanos y ciudadanas. Tengo una pregunta, porque yo tengo a veces problemas con las comunidades, con comisiones de cuenca, porque realmente lo que estamos diciendo es que la cuenca tiene que ser autosustentable, digamos, utilizar todos sus recursos. El asunto es cómo definir si hay excedente de la cuenca para pasar a otro lado. Esa es mi pregunta. Sí. Porque si no, estamos diciendo que no tiene que haber ningún trasvasamiento. Entonces, el que está en una zona que tiene mucha agua va a vivir bien y el que no va a ser, Claro. tiene que penalizarlo. Entonces, ese es el primer problema. Y como no se conoce bien el recurso, usted no puede saber cuándo se excede. Eso estamos. Claro, pero si parto solucionando eso, ¿cómo está ese volumen? ¿Cómo está esa disponibilidad? Podría verse el trasvase. Ahí no se lo podría ver. Te voy a dar un ejemplo. Se habla, por ejemplo, de ciertas zonas del país que podrían traspasar. Entonces, ¿con cuál? Con las aguas de hidrólogos, como hidrólogos, el agua excedente, las crecidas. Pero cuidado, en la crecida, claro, muchas veces están inyectando y recargando el acuífero. Entonces, claro, tú dices, no, voy a sacar esta que es el excedente, pero ese excedente tiene otra característica, eso no lo hemos medido. Entonces, hay que usar isótopos, y esto no es investigación por investigación, No, es un dato concreto para saber si se puede o no se puede hacer. Y eso es lo que Y también a veces cuando tiene el excedente no tiene dónde poner. Porque la temperatura está llena. También tiene esto. Pero bueno, eso sería interesante, y ahí puede entonces traspasar. Entonces, se pueden hacer. Ya, pero nuevamente, todo se basa en los primeros que dije de la tabla de la ley. Usted tiene que medir. Así y tiene es. que decir a quién le pertenece el agua y tiene que hacerlo en forma centralizada No y más dando bueno. herramientas. Y si no tiene herramientas, estamos haciendo una gestión de. Que hay otra cosa que quiero aumentar que tiene que ver también con el agua. Estamos trabajando en la India y muchas veces decir cómo estamos definiendo el derecho al agua no fue definido en base a lo que necesita, es definido lo que la gente quería. ¿Por qué me di cuenta? Estaba comiendo en la India, vino el mozo al final y me preguntó, ¿usted necesita más comida? No me preguntó si quiero más comida. Y yo al principio creía que no entendía inglés lo que me está diciendo, y yo no, sí, usted necesita más comida. Y bueno, eso es verlo de otra forma. Necesito en realidad como porque por gula posiblemente. No, porque quiero comer algo rico. Y hay muchas veces que hay que definir si en realidad el sector cuánto es lo que necesita y cuánto es lo que quiere. Bueno, Bien. creo que
Ya estamos en la hora de término, así que agradecer principalmente a Diego por la excelente exposición. Agradecemos también a todos quienes nos acompañaron a través del Zoom. Vamos a dejar este video disponible. Pregunta hablando. Sí, a ver, Javier, si tenemos unos breves minutos, si quieres agregar tu pregunta ahora. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, soy Javier Díaz del Sistema Nacional de Inversión Pública de Chile. Quedé con una duda respecto al tema de los precios, ¿ah? Porque uno veía que ustedes establecieron una escala de precios favoreciendo, obviamente, digamos, sobre cierto nivel de consumo, ¿ah? Pero lo diferenciaban por sector, ¿verdad? En el sentido, digamos, que el consumo humano partía más barato que para el sector agrícola, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegaron primero, cómo llegaron a esos valores? ¿Ah? Y lo otro, valores son fijos en cualquier parte del territorio? Sí, o sea, ¿cómo se llegó? La segunda sí, o sea, en cuál lugar del país el precio para el uso doméstico es el mismo. O sea, ¿en qué se basa? Lo más fácil que lo mostré en una lámina, el precio del agua para consumo doméstico toma en cuenta toda la producción de agua para el uso doméstico, desalinización, agua de pozos, agua del lago, todo ese agua y la dividimos por la cantidad de agua o sea, el costo de producción la dividimos por la cantidad de agua que queremos vender. El problema es que no es, si usted lo divide puede tener un precio medio, ¿no? Un promedio. O sea que esa estructura de precios es infinita las posibilidades. O sea, lo que se hizo es dividirlo en una forma en que se fomenta, ¿no?, el consumo de no más de 3,5 metros cúbicos por persona por mes. Esa es la idea. Que se hizo un precio menor y la otra tarifa es mucho mayor. Porque nuevamente, la tarifa aquí es una herramienta para regular. Si todo el metro cúbico tuviera el mismo precio, no hay ningún incentivo para que se consuma menos. Entonces, la idea es que no se consuma más de esos 850 que estamos abasteciendo. ¿Entienden? Esa es la idea. Pero tampoco quiero que sea muy alta como para consumir menos. ¿Por qué? Porque parte de ese agua va para ser efluente que va en realidad para la agricultura. O sea, hay un equilibrio bastante sencillo. El otro lado, para la agricultura es lo mismo. Se toman todos los costos para el agua para la agricultura y se divide por la cantidad de agua que es vendida, pero ahí se hace por cada tipo de calidad de agua. Tenemos la calidad de agua superior, la calidad de agua que es para el uso ilimitado y para el uso limitado. O sea, cada tipo de agua tiene un precio diferente, donde también se fija cuál es la cuota y cuánto cuesta si usamos más de la cuota otorgada. Ya. ¿Pero por qué razón se fijó un mismo precio para cualquier parte del territorio? ¿A qué me refiero? Que hay lugares donde es más barato entregar agua que en otros, ¿ah? Y entonces, de alguna manera... justamente por eso, no queremos penalizar a alguien que está viviendo en un lugar menos favorecido. Ya, perfecto. ¿Y esa es una política solamente con el agua o en general en Israel? No, el dulce también es lo mismo. Bueno, es un país pequeño, pero si no, en definitiva estaríamos hablando de la política que había en la Edad Media, donde los asentamientos eran alrededor del agua. Si usted hacía un asentamiento, si era favorecido, entonces va a tener agua y otros servicios. Si usted estaba en una región que no tenía agua, entonces era más caro y tenía que intentar traer el recurso de otra forma. En realidad, nuevamente, creemos que es mucho más justo o no penalizar a una persona por estar en un lugar menos favorecido para lo reconocido. Eso es básicamente. Perfecto, gracias. A nivel de agricultura es lo mismo, el precio de agricultura en cada lugar es exactamente lo mismo. Porque a ganar, pues fue el único que estaba todo el tiempo con la cámara. Es el único que sabemos que existe. No hay algunos que están ahí escribiendo también. Ahora no estamos nada. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes.
Fernando, vamos, sí, la presentación va a estar disponible, igual que la grabación, que también va a estar en el canal de YouTube de Senado, ¿sí? Del Centro de Extensión Nacional. Así que agradecemos, Diego, a todos los organizadores, a todos quienes nos escucharon, participaron, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Diana. Hasta luego.